Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es José Ariel Chávez López, alumno de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. A continuación les compartiré una pequeña presentación acerca sobre el desarrollo económico y empresarial en México. Bueno, ¿qué vamos a tratar aquí? Pues vamos a ver lo que es la definición de la clase media mexicana, el impacto de la clase media y el sector empresarial. Y pues vamos a hacernos algunas preguntas clave sobre estos temas, ¿de acuerdo? En primera instancia, pues según el INEGI 2021, pues la clase media en México va a ser clave por la estabilidad económica, ya que su consumo va a impulsar la demanda interna y genera crecimiento. Y de acuerdo al INEGI, el 42.2% de la población en 2020 representaba justamente este sector de la clase media. Ahora, las microempresas y las medianas empresas van a representar el 95% de las empresas en México. Y estas van a generar, perdón, el 70% del empleo formal. Esto de acuerdo con el Consejo Empresarial en el 2021. La estabilidad pues, de la clase media va a depender de su acceso a empleos, en su mayor parte pues, formales, la mejora de los ingresos y pues obviamente el acceso a los servicios básicos, ¿de acuerdo? Las preguntas clave pues que vamos a hacernos pues va a ser qué factores afectan a la estabilidad de la clase media en México y cuál es el papel del sector empresarial en su crecimiento y consolidación. Y bueno, entonces lo que comentábamos en la definición y evolución de esta clase media en México, pues lo que les comentaba, o sea, el INEGI la va a definir que pues va a cumplir con parámetros en que se va a basar en el ingreso y en el gasto del hogar. El Banco Mundial lo va a definir que van a ser hogares que van a ganar entre 10 y $50 diarios, ajustados obviamente por la paridad del poder adquisitivo. Y la OECD va a definir por estabilidad financiera y acceso a educación, salud y servicios. Si se fijan, las diferentes instituciones a nivel nacional e internacional, pues van a definir la clase media de acuerdo a sus características que ellos van a propiamente señalar. ¿De acuerdo? Y en México, según el INEGI en el 2021, hizo un análisis en el cual se ve, pues desde el 2010, una tendencia de la clase media en México. Si se fijan, en el 2020 hubo un descenso brusco en esta parte porque obviamente la pandemia por COVID-19 generó una brecha importante en el crecimiento obviamente de este sector y pues hizo que muchas personas descendieran de la clase media a clase baja. Pues las características que comentábamos socioeconómicas de la clase media, pues se van a definir, por ejemplo, que en la educación, pues el 51.2% de los adultos tienen una educación superior, según el INEGI, sus estadísticas, y el 91.9% de estos adultos han completado al menos la educación secundaria. En el empleo, pues obviamente, pues comentábamos que el acceso a empleos formales es un aspecto fundamental de este sector. Pues obviamente los salarios estancados y el aumento del empleo en condiciones precarias, pues obviamente van a ser fundamentales pues para detener el crecimiento de este sector. Otras estadísticas importantes, pues en los bienes y servicios, pues se habla de que, por ejemplo, el 85% de los hogares pues van a tener acceso a Internet y el 61% de los hogares, perdón, tienen un acceso a un automóvil. En vivienda y gasto, pues el mayor acceso a vivienda propia, con servicios básicos garantizados. Y obviamente, pues los principales gastos que se van a ver involucrados en ese sector, pues van a ser en educación, en salud, en transporte y en entretenimiento. Aquí si se fijan, encontré esta pequeña pues distribución de la clase media en los diferentes estados del país. Y si se fijan, pues los estados que más van a concentrar esta clase van a ser la Ciudad de México, el estado de Colima, el estado de Jalisco, el estado de Baja California y el estado de Sonora. Bueno, ¿qué factores van a afectar a la estabilidad de la clase media? Posiblemente la movilidad social, el 49% de las personas nacidas en hogares de bajos ingresos van a permanecer en esa condición.
Los factores de riesgo, pues obviamente siempre van a estar ahí prevalentes, que puede ser la inflación, la precarización laboral que está en tendencia y en aumento, y pues obviamente la reducción del poder adquisitivo. Y lo que comentábamos al comienzo, pues que el impacto por la pandemia obviamente sí tuvo un efecto muy importante porque el 3.8 millones, perdón, de personas cayeron en la clase media a clase baja en 2020. Si se fijan, es una cantidad significativa. Eso de acuerdo, pues, al Centro de Estudios Espinosa Iglesias en su reporte de informe de movilidad social en México en el 2019. Y la influencia del sector empresarial en la economía mexicana, pues obviamente que este sector va a generar pues mucho empleo y crecimiento económico. Lo comentábamos ya en cifras al inicio. Y las microempresas y medianas empresas van a representar el 95% de las empresas en México y generan el 70% del empleo formal. ¿Qué desafíos van a encontrar en este sector? Pues obviamente la falta de financiamiento, algunas regulaciones por parte del país muy estrictas y obviamente pues la informalidad. Esto de acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial en el 2021. ¿Cómo están conformadas pues la estructura empresarial de México? Pues es las microempresas, las empresas pequeñas, las medianas y las grandes. En esta tabla, de acuerdo a Núñez en 2013, señala ahí y obviamente elaborado, como comenta ahí, bajo las normas que dicta el Diario Oficial de la Federación. En el 2009, pues ahí se fijan, pues se van a ajustar los parámetros dependiendo de los servicios, la industria o el comercio, pues qué tanto esas personas van a estar laborando en esas empresas y cómo se consideraría a partir de cuántos empleados están conformadas. Si se fijan, pues el 95.2% de las empresas en México son microempresas y generan el 45.6% del empleo. Las grandes empresas, que realmente es el 0.2% del total, pues van a generar un 21.5% del empleo nacional y las pequeñas y medianas empresas pues van a concentrar el 32.9% del empleo total. Eso de acuerdo a este artículo. Las políticas económicas y su impacto en la clase media y las empresas, pues tenemos tres rubros importantes que es las reformas fiscales y la regulación y que obviamente pues hay políticas económicas que van a afectar pues a la clase media y a las empresas, que estas pueden involucrar reformas fiscales, regulación y burocracia y programas de financiamiento. En el apoyo a las microempresas y medianas empresas, pues van a encontrarse con barreras burocráticas, como por ejemplo altos costos fiscales y de operativos, y disminución pues obviamente del empleo formal y aumento de la informalidad laboral, y esto se ha habido acentuado con la pandemia del COVID-19. Y también pues obviamente recortes en la inversión pública. Y los programas de financiamiento, por ejemplo, pues van a dificultar este sector también. Y el apoyo empresarial a través de programas del gobierno, pues obviamente van a ser insuficientes para superar estas crisis. ¿Qué retos podemos identificar y oportunidades, pues tanto en la clase media y el sector empresarial? Pues obviamente para la clase media en México, pues la desigualdad salarial y pues obviamente que el acceso va a ser limitado pues a empleados que estén bien remunerados. La creciente inflación y no se va a dejar mentir en ese 2025 también lo vamos a tener muy presente y obviamente dificultades para un acceso a crédito para vivienda o el emprendimiento. En el sector empresarial los principales desafíos van a ser la falta de financiamiento para las micro y medianas empresas que van a limitar obviamente su crecimiento y su éxito, y exceso pues obviamente en las regulaciones y la burocracia, que esto es a final de cuentas pues obviamente por parte del gobierno, y obviamente pues la competencia con grandes corporaciones que van a dominar el mercado o los sectores. La oportunidad para fortalecer pues estos sectores pues es en este momento la transformación digital que ha ido en aumento y en boga y es muy importante y que ya prácticamente si no tenemos esa transformación digital pues obviamente el éxito de las empresas no se va a lograr. Y algún concepto que maneja el Banco Mundial en su publicación del 2019, que es el nearshoring, que es obviamente la creciente inversión extranjera que puede generar empleo de calidad. Es un ejemplo muy práctico, por ejemplo, lo pueden ver, por ejemplo, en empresas en México como Amazon. Y pues, ¿qué conclusiones nos vamos a llevar? En los hallazgos de esta reciente
Investigación, pues va a ser que obviamente va a haber una declinación de la clase media en México. Ha disminuido obviamente por las crisis económicas y recientemente pues la más fuerte por la pandemia por COVID-19. El rol de las micro y medianas empresas que obviamente pues van a ser el motor, como ya lo vimos en las estadísticas y en los números, que va a ser el motor principal del empleo, pero van a enfrentar barreras como financiamiento, burocracia y pues obviamente crecimiento. El impacto obviamente de lo que le comentábamos de las políticas económicas que han ido entorpeciendo a lo mejor el crecimiento empresarial y por ende pues la estabilidad de la clase media. Algunos puntos claves, pues obviamente sin políticas de apoyo efectivas, pues la clase media va a seguir perdiendo estabilidad. La informalidad obviamente también va a afectar esta parte y pues obviamente también el pago que no sea bien remunerado, incluso en empleos formales, y que obviamente pues lo que comentábamos, la digitalización y el Shoring para fortalecer obviamente la economía de estas empresas. Eso de acuerdo a la OECD. La perspectiva crítica en varios aspectos, pues por ejemplo, el impacto en las políticas económicas realmente han beneficiado a la clase media, pues muchas reformas van a afectar y han afectado a las micro y medianas empresas, que por ende van a terminar afectando a la clase media. Algunos retos en el sector empresarial, pues va a ser el acceso a financiamiento y posiblemente el crecimiento y pues lo que es el empleo formal. La desigualdad económica, pues por ejemplo, entre obviamente la, lo que es tendencia en la precarización del empleo y pues obviamente la sostenibilidad de la recuperación, que se necesitan pues políticas fuertes, orientadas, precisas para fortalecer este sector y esta clase media aquí en México. Pues por último, las propuestas y reflexiones, pues por ejemplo, el apoyo que es importante a las micro y medianas empresas, se deben de crear políticas públicas que puedan favorecer esto, reducir la burocracia y los trámites y obviamente pues algunas legislaciones que son absurdas, el empleo y la formal de calidad, que no nomás sea formal, sino que sea calidad. Pues para obviamente tener mejores condiciones salariales, una estabilidad laboral y obviamente pues que pueda promover el crecimiento y el acceso a la educación en calidad, pues para favorecer esta transición al empleo formal y pues obviamente impulsar la inversión, incentivos fiscales, obviamente, y programar pues algunas políticas y planes que puedan fortalecer pues esta región y a su vez pues regionalizar estas partes. Esto es trabajo de todos los niveles y en nada más pues en conjunto de la solamente el sector empresarial, sino en conjunto con el gobierno mexicano. Muchas gracias por su atención.